Los fuertes vientos invernales soplaban con fuerza en Pinewood Valley, mientras Martha Tucker, sin hogar desde hacía 3 años, cojeaba hacia la cabaña abandonada. A sus 67 años, sus manos artríticas apenas podían agarrar el pomo oxidado de la puerta. En el interior, las motas de polvo bailaban bajo el haz de luz de su linterna parpadeante. Al principio, la cabaña parecía estar vacía, solo otro lugar olvidado en un rincón olvidado del mundo. Pero cuando Martha se dirigió a la habitación trasera, buscando un lugar seco donde colocar su gastado saco de dormir, el suelo crujió bajo sus pies. No era el crujido normal de la madera vieja, sino algo hueco, algo deliberado. Lo que Martha descubrió debajo de esa tabla suelta no solo cambiaría su vida, sino que sacudiría los cimientos mismos de la historia de la ciudad. ¿Podría esta cabaña decrépita contener las respuestas al misterio más perdurable de la ciudad? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La biblioteca pública siempre había sido el santuario de Martha. Incluso ahora, mientras se instalaba en la cabaña abandonada, sus dedos artíticos acariciaban los bordes desgastados de su carné de la biblioteca. En otra vida, hace solo 3 años, había sido la señora Tucker, la profesora de historia que los alumnos esperaban con ilusión. La historia no es solo fechas y nombres. Se lo había dicho a sus alumnos durante 30 años. Son historias que esperan ser descubiertas. Qué rápido había cambiado su propia historia. Primero llegó el diagnóstico de Edward, cáncer de páncreas en estadio 4. Luego, los tratamientos que el seguro no cubría. La segunda hipoteca, las tarjetas de crédito. Edward le susurraba disculpas en la oscuridad del hospital. Nunca quise dejarte así, le decía. Cállate, le respondía ella. Hemos tenido 40 años maravillosos. Después del funeral llegaron las facturas, implacables como la lluvia invernal. La notificación de ejecución hipotecaria llegó un martes. Lo recordaba porque estaba corrigiendo exámenes sobre la guerra civil. El viernes, el banco era propietario de la pequeña casa azul donde habían criado a su hija. Rebecca se había ofrecido a ayudar desde Seattle, pero con 2 hijos en la universidad y un divorcio reciente, ¿qué podía hacer realmente? Su última llamada había terminado con gritos y lágrimas. Llevaba 18 meses sin hablar en el refugio para personas sin hogar, pero Martha había mantenido su dignidad. Era voluntaria en la cocina, mantenía su pequeño rincón ordenado y nunca faltaba a sus turnos en el huerto comunitario. El director Wilson incluso le había ofrecido una pequeña remuneración. Nunca había visto a nadie organizar nuestra sala de donaciones con tanta eficiencia, le había dicho, pero el mes pasado los recortes presupuestarios habían cerrado el refugio. El centro comunitario solo abría en las noches heladas, y el sótano de la iglesia ya estaba abarrotado de familias. La doctora Ellie Carter había notado que la tos de Martha empeoraba en la clínica gratuita. Necesitas calor y descanso constantes, había insistido la joven doctora, con una preocupación genuina reflejada en sus ojos detrás de sus modernas gafas. Este tiempo podría convertir la neumonía en mortal para alguien de tu edad. Martha había asintido educadamente mientras pensaba que era fácil decir eso para alguien que tenía un hogar, ya que la tormenta la había alejado más lejos de la ciudad de lo que jamás se había aventurado. Su carrito de la compra, que contenía todas sus pertenencias, se había atascado en la nieve cada vez más profunda, a medio kilómetro de distancia. Se había visto obligada a llenar su mochila con lo esencial y abandonar el resto. El haz de luz de su linterna barría ahora el interior polvoriento de la cabaña polvoriento de la cabaña. Las paredes tenían rectángulos descoloridos donde antes colgaban cuadros. La chimenea de piedra contenía cenizas antiguas. Todo hablaba de una partida apresurada. Martha desenrolló su saco de dormir en el lugar más limpio del suelo, con sus articulaciones protestando por cada movimiento. Ordenó sus escasas posesiones, 2 mudas de ropa, un botiquín de primeros auxilios de la clínica, 3 libros de bolsillo prestados de la biblioteca, una botella de agua y una pequeña bolsa de frutos secos. Sacó la fotografía del bolsillo de su abrigo. Edward sonriendo en el porche de su casa, con el brazo alrededor de su cintura. Los bordes se habían desgastado por el uso constante. La apoyó contra su mochila como un pequeño altar a su vida anterior. El viento aullaba fuera, encontrando cada grieta en la antigua estructura de la cabaña.
Martha se ajustó el abrigo y volvió a mirar la tabla suelta del suelo. Lo que se escondía debajo parecía latir con potencial, como los artefactos históricos que una vez mostró a sus alumnos. Cada objeto cuenta una historia, les enseñaba. Se preguntó qué historia le esperaba a ella esta cabaña. Por primera vez en años, Martha sintió una chispa de algo más allá de la supervivencia. Curiosidad. Ya no era solo una mujer sin hogar que buscaba refugio. Volvía a ser Emmett Tucker, la historiadora, cara a cara con un misterio. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, borrando sus huellas en la nieve y encerrándola en este santuario inesperado. Una mujer y un lugar olvidado, ambos con secretos que compartir. Martha se despertó con la pálida luz del sol filtrándose a través de las ventanas sucias. Por un momento, la desorientación se apoderó de ella. Aquello no era el refugio ni el sótano de la iglesia. Entonces, los acontecimientos del día anterior volvieron a su mente. La tormenta, la cabaña, el sonido hueco bajo el suelo. Se acercó a la ventana delantera, frotándose los brazos para entrar en calor. La cabaña se encontraba en un claro rodeado de pinos, ahora cubiertos de nieve. Más allá, podía distinguir la torre de agua de Pinewood Valley en la distancia. La gente llamaba a este lugar la locura de Blackwood. Martha recordaba fragmentos de los chismes locales de sus días como profesora. El constructor de la cabaña, Thomas Blackwood, había llegado en 1948 con dinero del este y extrañas ideas sobre la agricultura. Un científico solitario, algunos decían que era un comunista que se escondía de las audiencias de McCarthy, según otros. Lo que nadie discutía era su desaparición. Una mañana de primavera de 1952, Blackwood simplemente desapareció, sin dejar ninguna nota, sin hacer las maletas, sin que se encontrara su cuerpo. Solo una cabaña vacía con el desayuno aún caliente sobre la mesa, al menos según la leyenda del pueblo. Martha exploró más a fondo a la luz del día. La sala principal tenía una chimenea, una estantería empotrada sin libros y una mesa de madera tosca. En una pequeña zona de cocina había una antigua estufa de hierro fundido. Una puerta daba a un dormitorio escaso en muebles, donde quedaba el armazón de una cama metálica, sin colchón. Afuera, Martha descubrió un sendero cubierto de maleza que conducía a un pequeño cobertizo. Dentro, colgaban de unos clavos unas herramientas de jardín oxidadas. A lo largo de una pared había un banco de trabajo, cuya superficie estaba cubierta por décadas de polvo y agujas de pino que habían caído a través del techo deteriorado. Clavado junto a la puerta del cobertizo había un letrero, antes rojo, ahora estaba descolorido por el paso de las estaciones. Prohibido el paso. Propiedad privada. Alguien había garabateado debajo la locura de Blackwood con letra infantil. Cuando Martha regresaba a la cabaña, un coche patrulla apareció en el límite de la propiedad. Se le encogió el corazón. Después de 3 años sin hogar, sabía lo que le esperaba. Que se marchara. No puede quedarse aquí, es propiedad privada. Para su sorpresa, el agente se limitó a aparcar y observar con prismático. Tras varios minutos, se marchó sin acercarse. Quizás la propiedad seguía siendo tan misteriosa como el destino de Blackwood. Martha recordó al sheriff Mike Daniels de los eventos comunitarios en el refugio. Un hombre justo, según los lugareños, aunque agobiado por los recortes presupuestarios como todos los demás. Se preguntó si la habría reconocido. De vuelta en el interior, la atención de Martha volvió a la tabla suelta del suelo. El bibliotecario del pueblo había mencionado una vez que Raymond Preston, el promotor inmobiliario más rico de Pinewood, había intentado en repetidas ocasiones comprar este terreno. Cada intento se vio bloqueado por complicaciones legales, escrituras perdidas, disputas sobre la herencia y cuestiones fiscales. Esa cabaña se encuentra en la única parte de Pinewood Valley que no controla el dinero de Preston, había dicho la bibliotecaria. El abuelo de Preston había fundado la fábrica de muebles de la ciudad en la década de 1930. Cuando cerró en la década de 1990, Preston Development había transformado el edificio en apartamentos de lujo que pocos lugareños podían permitirse. Martha había sido testigo del lento declive de Pinewood durante su carrera docente. El cierre de la fábrica, la marcha de los jóvenes a las ciudades, los escaparates vacíos de las calles principales. Solo Preston parecía prosperar comprando propiedades a precios desesperados. Un recuerdo afloró. Preston, dirigiéndose a su clase de historia durante la jornada de orientación profesional,
hace 10 años. El pasado es instructivo, les dijo a sus alumnos, pero el progreso requiere avanzar. Ese mismo año, la Junta Escolar había reducido los requisitos de historia para ampliar las clases de informática. Martha se arrodilló junto a la tabla suelta, con la curiosidad superando a la precaución. Lo que Blackwood había escondido allí había permanecido intacto durante 7 décadas de nieve derretida y calor veraniego, chismes locales y planes de desarrollo. Metió los dedos en el hueco y levantó la tabla. Esta se desprendió fácilmente, revelando una cavidad hacia el espacio. Algo metálico brilló. Una pequeña caja fuerte intacta por el paso del tiempo en su bóveda de madera. Martha miró hacia la ventana, sintiéndose de repente observada. Este descubrimiento ya no se trataba solo de satisfacer la curiosidad de una vieja profesora. Intuyó que lo que hubiera en esa caja había mantenido esta propiedad en el limbo durante décadas y podría explicar por qué un hombre había desaparecido sin dejar rastro. Martha sacó la caja metálica de su escondite, sorprendida por su peso. El polvo se le pegó a los dedos cuando la colocó sobre la mesa de madera de la cabaña. La caja estaba hecha de acero con detalles de cobre que habían desarrollado una pátina verdosa a lo largo de las décadas. Un robusto candado aseguraba el cierre frontal. «Bueno, Thomas», susurró Martha a la cabaña vacía, «desde luego no querías que nadie encontrara esto fácilmente». Examinó el candado. Sin herramientas sería imposible abrirlo. La mirada de Martha volvió a la cavidad debajo del suelo. Algo reflejó la luz. Un pequeño objeto envuelto en tela encerada empujado hacia la esquina trasera. Con cuidado extendió la mano y lo cogió con los dedos. El paño se desprendió para revelar una llave de latón, con la superficie oscurecida por el paso del tiempo, pero aún intacta. Unas muescas intrincadas se alineaban en un lado formando un patrón que Martha nunca había visto antes. Podía ser realmente tan sencillo. La llave se deslizó en el candado con sorprendente facilidad. Media vuelta y el mecanismo se abrió con un clic. Martha dudó antes de levantar la tapa, consciente de que estaba a punto de perturbar secretos que habían permanecido ocultos durante 70 años. Dentro de la caja, encontró varios objetos cuidadosamente dispuestos. Un diario encuadernado en cuero, con las letras TB grabadas en la cubierta, unos papeles doblados que parecían mapas, varios sobres atados con cuerda, y una colección de fotografías en blanco y negro. Las manos de Martha temblaban ligeramente mientras levantaba el diario. Como profesora de historia, comprendía la importancia de las fuentes primarias. Se trataba del relato del propio Blackwood, sin interpretaciones ni rumores. La primera página confirmó su suposición. Propiedad de Thomas Blackwood, doctor en ciencias botánicas, Universidad de Cornell, 1948. Martha se acomodó contra la pared, ajustándose el abrigo para protegerse del frío. Las páginas del diario estaban llenas de una letra clara y precisa. Blackwood lo había documentado todo. La compra de la propiedad, sus planes de investigación, sus interacciones con los habitantes del pueblo y observaciones detalladas del terreno. Una de las primeras entradas le llamó la atención. 12 de abril de 1948. El señor Preston sigue preguntándome por qué elegí esta parcela en concreto. Mantengo mi historia sobre la jubilación y la soledad, pero su insistencia sugiere que sabe algo sobre esta propiedad que yo aún no he descubierto. Su hijo, Raymond, el mayor, es más directo y me ofrece comprármela por el doble de lo que pagué por ella. Lo rechacé educadamente. Las muestras preliminares del suelo confirman mis sospechas. Esta tierra es única. Martha levantó la vista del diario y procesó las implicaciones. El interés de los Preston por la propiedad era anterior incluso a la llegada de Blackwood. Pasó más páginas. Las entradas de Blackwood se volvían cada vez más técnicas, con diagramas de especímenes de plantas y gráficos de la composición del suelo. Entonces, el tono cambió. 3 de octubre de 1950. Hoy ha habido un gran avance. La muestra de agua del pozo de prueba muestra una composición mineral diferente a todo lo que he investigado anteriormente. Si mi análisis es correcto, el manantial subterráneo contiene oligoelementos que mejoran significativamente el rendimiento agrícola y la resistencia a las plagas. Esto podría transformar las prácticas agrícolas en toda la región. Debo verificarlo antes de publicarlo. Las entradas posteriores detallaban los intentos de Blackwood de compartir sus descubrimientos con las autoridades agrícolas y su creciente frustración
cuando estos rechazaban sus hallazgos. Más preocupantes eran las referencias a los enfrentamientos con Preston Sr. y los daños inexplicables en su equipo de investigación. La última entrada databa de pocos días antes de la desaparición de Blackwood. Zen Chill, a través de Martha, 27 de abril de 1952. Preston me ha amenazado hoy de forma más directa. Afirma que su padre tiene documentos que prueban que esta tierra pertenece legalmente a su familia. Me ha exigido mis notas de investigación. Cuando me negué, mencionó los accidentes que les ocurren a las personas que viven solas en el bosque. He escondido copias de seguridad debajo del suelo del este. Si me pasa algo, la verdad debe sobrevivir. Martha cerró el diario con el corazón acelerado. No solo estaba leyendo historia, tenía en sus manos la prueba de lo que podría haber sido un asesinato. Afuera, volvía a caer la noche. Martha se alejó de la ventana, consciente de repente de su vulnerabilidad. Volvió a guardar cuidadosamente todo en la caja, excepto el diario que metió en su mochila. La llave de latón pesaba en su palma. Lo que Blackwood había descubierto bajo esta propiedad le había costado la vida. Ahora, 70 años después, podría ser su única oportunidad de redención o podría ponerla en el mismo peligro que lo había silenciado a él. Martha tomó una decisión. Se quedaría una noche más, aprender todo lo que pudiera del diario y luego llevárselo a alguien que pudiera ayudarla, tal vez al Sheriff Daniels, si era de fiar. La cabaña crujía con el viento, como si confirmara su elección. La temperatura bajó bruscamente cuando la noche envolvió la cabaña. Martha había conseguido encender la chimenea con trozos de sillas rotas y ramas caídas que había recogido fuera. Las llamas proporcionaban un calor muy agradable, pero la luz era insuficiente para leer. Mientras buscaba velas en los armarios de la cocina, Martha descubrió una vieja lámpara de aceite con la campana de cristal milagrosamente intacta. Un rápido vistazo reveló que aún contenía combustible. Cuando encendió una cerilla, la lámpara cobró vida, llenando la cabaña de una suave luz ámbar. Con la lámpara colocada a su lado, Martha se acomodó para seguir leyendo el diario de Blackwood. La llama danzante parecía animar las sombras de la cabaña, haciendo que las habitaciones vacías parecieran menos abandonadas. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que no estaba completamente sola. Leyó: 10 de junio de 1950. El sistema de aguas subterráneas es más extenso de lo que creía inicialmente. Parece ser una red natural de manantiales que convergen bajo esta propiedad antes de continuar hacia la ciudad. Lo más fascinante es cómo cambia la composición del agua después de pasar por las formaciones de piedra caliza bajo la cresta oriental. El proceso de enriquecimiento mineral no se parece a nada documentado en las investigaciones actuales. Martha hizo una pausa, recordando las recientes reuniones del ayuntamiento sobre cuestiones relacionadas con la calidad del agua. Durante años, Pinewood había luchado contra la inconsistencia del agua municipal. Algunos barrios informaron de un olor extraño y una decoloración. La planta de tratamiento financiada por Preston se había anunciado como la solución, pero los problemas persistían. El diario continuaba con observaciones cada vez más técnicas sobre la composición del suelo y el rendimiento de los cultivos. Blackwood había transformado los acres circundantes en jardines experimentales, documentando cómo las plantas florecían de formas que desafiaban la ciencia agrícola convencional. El 30 de octubre de 1950 comenzó otra entrada. Preston Sr. volvió a visitarme hoy con Raymond Jr., un niño de unos 10 años. Mientras Preston Sr. me presionaba para que vendiera, el joven Raymond deambulaba por mi jardín, mostrando una curiosidad genuina por las verduras. El niño tiene una inteligencia natural de la que carece su padre. Preston Sr. se agitó cuando le mostré las tablas comparativas de crecimiento. Nada de esto importa, dijo. Esta tierra tiene otros valores que usted no comprende. Cuando le presioné para que me diera una explicación, cambió de tema. ¿Qué sabe él que yo no sé? Cuando Martha pasó la página, algo se deslizó entre las hojas, una flor prensada. Su color se había desvanecido hasta convertirse en un fantasma de color púrpura. Una nota escrita por Blackwood la identificaba. Una variante de Quinatia, cultivada en la parcela de prueba C. Propiedades medicinales significativamente mejoradas, posiblemente debido a la composición del agua. El tono del diario se volvió cada vez más paranoico en las últimas entradas. Blackwood documentó el vandalismo del equipo, la desaparición de notas de investigación
y la presencia de coches extraños aparcados en los límites de su propiedad. Los ojos de Martha se volvieron pesados a medida que avanzaba la noche. Luchó por mantenerse despierta, pero el calor del fuego y la suave luz de la lámpara de aceite la arrullaron hasta dormirla. Justo antes de rendirse, leyó una entrada más. 15 de febrero de 1952, hoy me reuní con la doctora Eleyanena Mitchell de la Extensión Agrícola Estatal. Es la primera persona que se toma en serio mis hallazgos. Ella cree que mi investigación podría revolucionar la agricultura en regiones con escasez de agua. Acordó traer a sus colegas el mes que viene para una verificación independiente. Preston se enteró de alguna manera de la reunión y nos interceptó después. Su reacción al interés de Eleanor fue alarmante. Hay descubrimientos que no deben compartirse, dijo. Eleyanena parecía conocerlo inquietantemente bien. Debo tener cuidado en quién confío. Martha cerró los ojos. El diario seguía abierto en su regazo. La lámpara de aceite parpadeaba, proyectando la sombra de Blackwood en la pared. ¿O era solo su imaginación? Sus sueños eran como era antes, con jardines florecientes en el exterior y equipos zumbando con determinación. Un hombre se movía por las habitaciones, tomando notas y cuidando los instrumentos. Aunque nunca había visto una fotografía de Blackwood, Martha sabía que era él. Parecía ajeno a su presencia hasta que, de repente, se giró y la miró directamente. «Sigue aquí», dijo. Todo, bajo nuestros pies. Martha se despertó sobresaltada al oír el ruido de un vehículo que se acercaba. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas. La lámpara de aceite se había apagado, dejando solo un ligero olor a queroseno. Rápidamente recogió el diario y se acercó a la ventana. Un coche patrulla se había detenido fuera. El sheriff Mike Daniels salió y observó la propiedad. Su expresión no era amenazante. Más curiosa que otra cosa, Martha respiró hondo y tomó una decisión en una fracción de segundo. A veces, la historia necesitaba testigos para preservarse. Se guardó el diario en el abrigo, se pasó la mano por el cabello plateado y abrió la puerta de la cabaña. El sheriff Mike Daniels se quedó inmóvil cuando se abrió la puerta de la cabaña. Su mano se movió instintivamente hacia su cadera, pero se relajó cuando reconoció a Martha. «Señorita Tucker», dijo con sorpresa en su voz. «No esperaba encontrarla aquí». Martha enderezó los hombros, consciente del diario escondido dentro de su abrigo. La tormenta era fuerte. Este era el único refugio que pude encontrar. El sheriff asintió con la cabeza, con su rostro curtido pensativo. Era unos 20 años más joven que Martha, con cabello canoso y ojos que habían visto su parte de luchas humanas. A diferencia de muchos en Pinewood, siempre había tratado a las personas sin hogar con dignidad. Pensé que podría haber alguien aquí arriba. Humo saliendo de la chimenea, señaló su coche patrulla. Volvía de revisar los límites del condado después de la tormenta. Martha esperó lo inevitable. «Vete, no puedes quedarte aquí. Es propiedad privada», pero no llegó. En cambio, el sheriff destapó un termo. «Café. Todavía está caliente». La sencilla oferta casi le hizo perder la compostura. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie le ofrecía algo sin expectativas ni lástima? «Gracias», dijo, aceptando la taza de metal caliente. El sheriff Daniels se apoyó en la barandilla del porche. «Este lugar tiene mucha historia». Martha sorbió el café. Fuerte y dulce, justo lo que necesitaba. «He oído cosas a lo largo de los años. Blackwood, ¿verdad? Thomas Blackwood. Llegó aquí en el 48 y desapareció en el 52. El sheriff miró hacia el árbol. «Mi abuelo ayudó en la búsqueda. Peinaron estos bosques durante 3 semanas. Nunca encontraron rastro alguno. La gente no desaparece sin más», dijo Martha con cautela. «A veces sí», volvió a mirarla. «A veces quieren hacerlo. A veces alguien les ayuda a desaparecer». La insinuación quedó flotando entre ellos. Martha eligió cuidadosamente sus siguientes palabras. «Ha pensado mucho en esto. La historia es una de mis aficiones. El caso de Blackwood siempre me ha parecido inconcluso». Recogió la taza vacía. «¿Piensa quedarse aquí mucho tiempo?» Ahí estaba, la pregunta que ella esperaba. Martha se preparó. «Sé que estoy entrando sin permiso», comenzó. El sheriff le hizo un gesto para que se callara. «Técnicamente sí. En la práctica, la propiedad de esta finca está envuelta en tanta burocracia legal que se necesitaría un equipo de abogados para desenredarla. Gaunty ni siquiera sabe a quién enviar la factura de impuestos». Miró la cabaña. «Si me estás preguntando si voy a echarte, la respuesta es no. La tormenta ha pasado, pero se avecina otra».
Más bien, sé consciente de que estás rodeada de muros. Martha sintió el diario presionando contra sus costillas, repentinamente pesado por la decisión. Podía darle las gracias y no decir nada, o decir, «Sheriff, si alguien encontrara algo aquí, algo que pudiera explicar lo que le pasó a Blackwood, ¿le interesaría?» Su expresión cambió y una chispa de curiosidad sustituyó a la neutralidad profesional. «Hipotéticamente hablando», asintió Martha. «Hipotéticamente diría que algunos misterios merecen ser resueltos, sin importar cuán antiguos sean». Él estudió su rostro. «¿Encontraste algo?» En lugar de responder, Martha preguntó, «¿Qué sabes sobre el interés de los Preston en esta tierra?» El sheriff apretó los labios. «Raymond ha estado tratando de comprarla durante años. Afirma que quiere construir un complejo turístico ecológico. Cada vez se lo han impedido disputas sobre la propiedad. Y antes que Raymond, su padre tenía la misma obsesión y su abuelo antes que él». El sheriff Daniels parecía pensativo. «3 generaciones de Preston desesperadas por esta parcela de tierra sin valor. Te hace preguntarte qué saben ellos que nosotros no sabemos». Martha tomó una decisión. Metió la mano en el abrigo y sacó el diario. «Encontré esto escondido bajo las tablas del suelo. Es el diario de investigación de Blackwood». El sheriff abrió mucho los ojos. No lo cogió. «¿Lo has leído?» Martha admitió haber leído lo suficiente como para saber que Blackwood había descubierto algo valioso allí, algo que los Preston deseaban tanto que ella dejó la insinuación en el aire. El sheriff Daniels parecía preocupado. «Es una sugerencia muy seria, señorita Tucker. Léalo usted mismo», dijo Martha, extendiéndole el diario. «Especialmente las últimas entradas». Vaciló antes de cogerlo. «Esto quedará entre nosotros por ahora. Si lo que sugiere es cierto, debemos tener cuidado. Los Preston siguen teniendo una influencia considerable en Pinewood». El sheriff hojeó algunas páginas y su expresión se volvió más seria. «Tendré que revisarlo detenidamente. Mientras tanto, debes saber que Raymond Preston presentó permisos el mes pasado. Para otro intento de desarrollar esta propiedad, Martha sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la mañana. «Traeré suministros más tarde», continuó el sheriff, guardando el diario en su chaqueta. «Comida, agua, mantas adecuadas. La doctora Carter, de la clínica, preguntó ayer por usted, preocupada por su tos. ¿Le importa si le digo que está a salvo?» Martha pensó en la sincera preocupación de la joven doctora. «No hay problema». Cuando el sheriff regresó a su coche patrulla, se detuvo. «Señorita Tucker, sea lo que Blackwood encontró aquí, le metió en problemas. Tenga cuidado con a quién le cuenta esto». Martha lo vio alejarse en su coche, sintiéndose extrañamente más aliviada a pesar de su advertencia. El diario estaba ahora en manos de otra persona. La carga de la historia se compartía temporalmente. Volvió a la cabaña. Ya no era solo un refugio de emergencia, sino un lugar con un propósito. Por primera vez en años, Martha Tucker tenía algo más valioso que las posesiones. Tenía relevancia. Martha pasó la mañana explorando más a fondo los alrededores de la cabaña. La propiedad se extendía más de lo que había pensado inicialmente, con senderos cubiertos de maleza que conducían a prados nevados. Lo que antes habían sido campos cultivados había vuelto a ser naturaleza salvaje, aunque de vez en cuando veía hileras de piedras anormalmente rectas que marcaban lo que habían sido parcelas de jardín cerca de una estructura de madera derrumbada, quizás un invernadero en su día. Martha encontró fragmentos oxidados de equipo científico parcialmente enterrados en el suelo. Una etiqueta metálica en una de las piezas decía, «Departamento de Agricultura de la Universidad de Cornell». El sonido de un vehículo que se acercaba volvió a llamar su atención hacia la cabaña. En lugar del coche patrulla del sheriff, un sedán blanco con la inscripción «Clínica Gratuita de Pinewood». En la puerta entró en el claro. La doctora Ellie Carter salió del coche con su maletín médico en la mano. Martha se tensó. El sheriff había mencionado que le diría a la doctora Carter dónde estaba, pero no esperaba una visita tan pronto. La joven doctora vio a Martha y la saludó con la mano. «Señorita Tucker, el sheriff Daniels me dijo que estaba aquí. Le traigo la reposición de sus medicamentos». Ellie Carter tenía unos 30 años, el pelo rizado recogido de forma práctica y unas gafas que no dejaban de resbalársele por la nariz. A diferencia de muchos profesionales médicos con los que Martha se había encontrado desde que se quedó sin hogar, la doctora Carter nunca había sido condescendiente ni despectiva. «No tenía por qué conducir hasta aquí», dijo Martha acercándose al coche. «Claro que sí», respondió la doctora Carter.
abriendo el maletero. Además, he traído algo más que medicamentos. El maletero contenía bolsas de la compra, un carrito plegable de camping y varias mantas. El sheriff mencionó que quizás se quedaría aquí un tiempo. Pensé que le vendrían bien algunas cosas básicas. El orgullo de Martha se enfrentó brevemente a la necesidad. Es muy amable por su parte. Juntas llevaron los suministros a la cabaña. La doctora Carter miró a su alrededor con interés profesional y enseguida se fijó en la humedad y el mal aislamiento. No son las condiciones ideales para alguien con problemas respiratorios, comentó mientras dejaba su maletín médico. ¿Le importa si le ausculto los pulmones? Martha se sometió al examen, sentándose en una silla de madera mientras la doctora le colocaba el estetoscopio en la espalda. Respire hondo. Y de nuevo, tras un examen minucioso, la doctora Carter pareció cautelosamente satisfecha. Sus pulmones suenan mejor que la semana pasada. Los antibióticos están funcionando, pero necesita calor constante. Miró la chimenea. Al menos tiene calefacción. Mientras organizaba los suministros, la doctora Carter mantuvo una conversación ligera, preguntando cómo se las arreglaba Martha y si necesitaba algo más. Había algo ligeramente forzado en su tono informal. El sheriff Daniels parecía bastante interesado en este lugar, dijo finalmente, colocando latas de conservas en un estante. Martha la observó con atención. Tiene una historia inusual, según he oído. La doctora podría explicar lo que le sucedió al propietario original. De repente, la cabaña pareció más pequeña. Le mostró el diario. La doctora Carter negó con la cabeza. Solo dijo, «Ha descubierto algo importante». Se sentó frente a Martha. «Yo también tengo un interés profesional en esta propiedad. No solo porque usted se aloje aquí». Martha arqueó una ceja. «¿Qué tipo de interés?» La expresión de la doctora se volvió seria. «He estado rastreando patrones inusuales de enfermedades en Pinewood durante los últimos 2 años. Específicamente, tasas elevadas de ciertos tipos de cáncer y enfermedades renales en los vecindarios que obtienen agua del suministro del norte del condado. La planta de tratamiento de agua de Preston abastece esa zona», señaló Martha. La doctora Carter asintió. «Exactamente. He solicitado 2 veces que se investigara la calidad del agua. En ambas ocasiones, el equipo medioambiental de Preston Development realizó las pruebas y comunicó que todo estaba dentro de los parámetros normales. Abrió su maletín médico y sacó una serie de viales, pero yo he estado recogiendo mis propias muestras. Los resultados muestran niveles preocupantes de productos químicos industriales compatibles con la fabricación de muebles, el tipo de productos químicos que la fábrica de Preston habría utilizado durante décadas. Martha pensó en las anotaciones del diario de Blackwood sobre el sistema de agua subterránea. ¿Cree que hay contaminación procedente de la antigua fábrica? Estoy casi segura de ello, pero demostrarlo, especialmente contra la influencia de Preston, la doctora Carter se encogió de hombros. El sheriff Daniels mencionó que Blackwood estaba llevando a cabo una investigación sobre el agua aquí. Dijo que su descubrimiento podría ser relevante para mi investigación. Martha consideró sus opciones. El sheriff se había llevado el diario, pero ella aún tenía la caja metálica con los mapas y las fotografías. ¿Podía confiar en este joven médico? Su instinto le decía que sí. Blackwood descubrió un sistema de manantiales subterráneos, explicó Martha. Según sus notas, alimenta el nivel freático de la ciudad. Creía que tenía propiedades especiales, minerales que mejoraban el crecimiento de las plantas y posiblemente tenían beneficios para la salud. La doctora Carter abrió mucho los ojos. Si eso es cierto, y si el abuelo de Preston lo sabía, es posible que quisiera controlar la fuente de agua, concluyó Martha. El diario sugiere que los Preston estaban muy interesados en esta propiedad, incluso antes de que Blackwood desapareciera. Y después de todos estos años, Raymond Preston sigue intentando adquirirla. La doctora Carter negó con la cabeza. «Eso no puede ser una coincidencia». Empezó a preparar su maletín médico. «Señorita Tucker, ¿estaría dispuesta a mostrarme dónde encontró la investigación de Blackwood y las fuentes de agua de la propiedad? Me gustaría tomar muestras». Martha estudió el rostro serio de la joven doctora. «Se está enfrentando a una familia poderosa. Podría ser peligroso». La doctora Carter sonrió con tristeza. «Me hice médico para ayudar a la gente. Si el proyecto de Preston está envenenando esta ciudad, eso es exactamente lo que voy a hacer». Martha pensó en las últimas entradas del diario de Blackwood, en su determinación de que la verdad sobreviviera, aunque él no lo hiciera.
Quizás por eso el diario había llegado a sus manos. Otro profesor que valoraba la verdad por encima de la comodidad. Te ayudaré, decidió Martha. Pero primero, hay algo más que debes ver. Martha llevó al Dr. Carter hasta la tabla suelta del suelo y la levantó con cuidado. La caja metálica seguía en su escondite. Después de que ella sacara el diario, encontré esto escondido debajo del suelo, explicó Martha, levantando la caja. El sheriff Daniels se llevó el diario de Blackwood, pero yo no he examinado a fondo el resto del contenido. Colocaron la caja sobre la mesa. Martha sacó varios papeles doblados que parecían mapas, junto con sobres que contenían fotografías y notas. El Dr. Carter desplegó uno de los mapas, revelando intrincados diagramas dibujados a mano de sistemas de agua subterráneos, líneas azules interconectadas a lo largo de la propiedad, que convergían en puntos marcados con medidas y fórmulas químicas. Esto es extraordinario, murmuró el Dr. Carter, examinando las anotaciones. Blackwood cartografió todo un sistema hidrogeológico. Estos símbolos indican la composición mineral en diferentes puntos de recogida. Martha extendió otro mapa que mostraba la región más amplia con la propiedad de Blackwood en el centro. Las líneas azules se extendían hacia Pinewood, intersectándose con áreas ahora ocupadas por el suministro de agua de la ciudad. Según su diario, Blackwood creía que este sistema de manantiales subterráneos tenía propiedades únicas. Martha dijo que el agua pasaba a través de formaciones de piedra caliza que la enriquecían con minerales. La doctora Carter estudió las fórmulas químicas. Se sabe que algunos de estos oligoelementos tienen importantes beneficios para la salud. Si él tenía razón, miró a Martha. Esto podría explicar los desesperados resultados de salud que he estado siguiendo. ¿Qué quieres decir? Los barrios que reciben agua de los pozos del sur, lo que incluiría este sistema de manantiales, muestran tasas notablemente más bajas de ciertas enfermedades en comparación con los residentes del norte del condado. El Dr. Carter señaló el mapa. Pero aquí es donde la cosa se pone preocupante. La planta de tratamiento de Preston se construyó directamente sobre este punto de confluencia. Podrían estar desviando o contaminando deliberadamente esta fuente de agua. Martha revisó las fotografías, imágenes en blanco y negro de jardines experimentales con plantas de tamaño inusual, equipo científico y parcelas de prueba. Una foto mostraba al propio Blackwood, más joven de lo que ella había imaginado, con ojos intensos y expresión seria, de pie junto a una estructura de pozo. Debe de ser uno de los puntos de acceso al manantial, sugirió Martha, mostrando la fotografía al Dr. Carter. El médico la examinó detenidamente. La estructura del fondo. ¿Seguiría existiendo? Vamos a averiguarlo. A pesar del frío, se aventuraron al exterior, utilizando la fotografía para orientarse. Detrás de la cabaña, parcialmente oculta por la maleza, descubrieron los restos de la estructura del pozo. Sus cimientos de piedra permanecían intactos, aunque la estructura de madera se había derrumbado. La doctora Carter se arrodilló junto a ella y sacó de su bolsa el equipo, los frascos de recogida, las tiras reactivas y un analizador digital. Si podemos acceder al agua, puedo realizar pruebas preliminares de inmediato y tomar muestras para un análisis de laboratorio más exhaustivo. Juntos, limpiaron los escombros de la abertura del pozo. Aunque deteriorado, el pozo seguía sin estar bloqueado. La doctora Carter bajó un dispositivo de recolección con una cuerda y recuperó una muestra de agua clara. No hay contaminantes visibles, anotó, transfiriendo el agua a los frascos de prueba. Aplicó reactivos químicos a varias tiras, observando cómo cambiaban de color. El pH está notablemente equilibrado. El contenido mineral parece alto, pero dentro de los parámetros saludables. Miró a Martha con creciente entusiasmo. Estos resultados preliminares sugieren una calidad del agua excepcional, mejor que cualquier fuente municipal que haya analizado en el condado. Martha pensó en las entradas del diario. Blackwood creía que esta agua podría revolucionar la agricultura en las regiones con estrés hídrico. Si tenía razón, y los Preston han estado ocultando este recurso para su beneficio privado o, peor aún, contaminándolo para mantener la dependencia de su planta de tratamiento. La doctora Carter etiquetó cuidadosamente sus muestras. Necesitamos más pruebas, pero esto respalda mi hipótesis sobre la implicación de Preston en los problemas de calidad del agua de la ciudad. Mientras regresaban a la cabaña, el coche patrulla del sheriff Daniels se detuvo en el claro. El sheriff salió con varias bolsas de suministros y expresión seria.
Pensé que la encontraría aquí, doctora Carter, dijo. He estado leyendo ese diario, señorita Tucker. Es una lectura inquietante. Miró a ambos. Veo que han estado comparando notas. Encontramos uno de los puntos de acceso al agua de Blackwood, explicó la doctora Carter. Las pruebas iniciales muestran una calidad notable, asintió el sheriff con severidad. Eso coincide con lo que he averiguado. Según los registros que he consultado esta mañana, 3 intentos anteriores de investigar los problemas de calidad del agua en Pinewood fueron frustrados tras la intervención de Preston Development. ¿Cree que están contaminando deliberadamente el suministro de agua?, preguntó Martha. No exactamente. El sheriff dejó sus maletas en el suelo. Basándome en la investigación de Blackwood, creo que están desviando este sistema de manantiales naturales del acceso público, posiblemente vendiéndolo de forma privada mientras suministran agua tratada de inferior calidad a la ciudad. Eso explicaría por qué Preston está tan desesperado por hacerse con esta propiedad, señaló el doctor Tucker. Es la fuente original. El sheriff Daniels parecía preocupado. Hay más. Las últimas entradas de ese diario sugieren claramente que Blackwood fue asesinado tras amenazar con publicar sus hallazgos. Si eso es cierto, estamos ante una familia que ha encubierto un homicidio durante 70 años mientras explotaba sistemáticamente los recursos naturales de la ciudad. Las implicaciones se cernieron sobre ellos como una sombra. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Martha en voz baja. Necesitamos pruebas que sean válidas legalmente, respondió el sheriff. El análisis del agua del Dr. Carter es un comienzo, pero tenemos que relacionarlo de forma definitiva con las operaciones actuales de Preston y tenemos que hacerlo con cuidado. Si los Preston se dan cuenta de lo que estamos investigando, se callarán, ya que todos comprenden el peligro tácito. Martha miró a sus insólitos aliados, un médico compasivo y un sheriff interesado en la historia, ambos dispuestos a desafiar a la familia más poderosa de Pinewood. Por primera vez en años, Martha sintió algo más allá de la lucha diaria por sobrevivir. Sintió que tenía un propósito. Esa noche, Martha, el Dr. Carter y el sheriff Daniels se reunieron alrededor de la mesa de la cabaña, que ahora parecía un centro de mando improvisado. Mapas, fotografías y equipos de prueba cubrían la superficie, iluminados por linternas y el cálido resplandor de la chimenea. El diario de Blackwood menciona materiales de investigación adicionales escondidos en otra parte de la propiedad, dijo el sheriff Daniels, señalando los pasajes relevantes que había marcado. Algo que él llamaba prueba concluyente contra Preston Sr. Martha revisó los artículos restantes de la caja de metal, deteniéndose en una pequeña bolsa de cuero que no había examinado antes. Dentro había un instrumento de latón parecido a una brújula, pero con diales adicionales y un péndulo con peso. ¿Qué es esto?, preguntó, sosteniéndolo en alto. El doctor Carter lo examinó con atención. Parece una brújula de radiestesia modificada, una herramienta de prospección geológica. Los científicos de la década de 1940 las utilizaban para localizar fuentes de aguas subterráneas mediante la detección de variaciones en la densidad mineral. Blackwood menciona el uso de equipos especializados para cartografiar el sistema de manantiales, señaló el sheriff. Esto debe de ser parte de ello. El Dr. Carter estudió el instrumento con creciente entusiasmo. Si todavía funciona, podría ayudarnos a localizar los puntos de acceso a la red subterránea sin necesidad de excavar en profundidad. Martha recordó un pasaje del diario. Blackwood escribió sobre una cámara de confluencia principal donde se unen varios arroyos subterráneos. La llamó el corazón del sistema. Ese sería el lugar más lógico para que Preston aprovechara la fuente de agua, dijo el Dr. Carter. Si pudiéramos encontrarlo, tendríamos nuestra conexión, concluyó el sheriff. Estudiaron los mapas de Blackwood e identificaron las ubicaciones probables de la cámara de confluencia basándose en los patrones de flujo del agua. Varias parecían extenderse más allá de los límites de la propiedad hacia las tierras de Preston. Tendremos que probar el instrumento, dijo la doctora Carter, examinando el antiguo dispositivo. A ver si todavía responde al agua subterránea. Empecemos por el pozo que hemos encontrado hoy, sugirió Martha. Sabemos que allí hay agua. A pesar de la oscuridad, se aventuraron al exterior con linternas. En el pozo, la doctora Carter calibró cuidadosamente el instrumento, ajustando los diales y observando los movimientos del péndulo. «Está respondiendo», dijo con sorpresa.
El péndulo oscila con más fuerza a medida que nos acercamos a la fuente de agua conocida. Durante la siguiente hora, utilizan el dispositivo para rastrear lo que parece ser un arroyo subterráneo que fluye desde el pozo hacia el borde del bosque. Los movimientos del péndulo se hicieron más pronunciados en un claro a unos 200 metros de la cabaña. Hay algo importante debajo de nosotros, concluyó la doctora Carter, marcando el lugar. Según los mapas de Blackwood, podría tratarse de un pozo de acceso a un sistema más grande. El sheriff Daniels iluminó con su linterna en un amplio arco. No se veía ninguna estructura, pero el suelo parecía removido, como si hubieran quitado algo. Martha se arrodilló y apartó la nieve y las hojas. Sus dedos encontraron una depresión circular en la tierra, de aproximadamente 20 metros de diámetro. Antes había algo allí, una tapa o cubierta de algún tipo. El sheriff ayudó a retirar más escombros, dejando al descubierto un anillo de hormigón parcialmente enterrado en el suelo. Parecía artificial, más reciente que la época de Blackwood. Utilizando una rama caída como palanca, consiguieron mover ligeramente el disco de hormigón, creando una pequeña abertura. Un aire frío y húmedo salió a borbotones de la oscuridad que había debajo. La doctora Carter apuntó con su linterna hacia el hueco. Es un pozo vertical, posiblemente reforzado con materiales modernos, y hay una escalera metálica atornillada a un lado. Alguien ha accedido a él recientemente, observó el sheriff Daniels con severidad, y quería mantenerlo oculto. El descubrimiento arrojó nueva luz sobre su investigación. No solo estaban descubriendo pruebas históricas de irregularidades. Se habían topado con una operación en activo. De vuelta en la cabaña, evaluaron sus hallazgos. El sheriff Daniels extendió un mapa del condado en el que se mostraban los límites de las propiedades. Este punto de acceso técnicamente sigue estando en terrenos de Blackwood, pero por muy poco. La propiedad de Preston comienza a menos de 50 metros al este, lo que significa que cualquier túnel o tubería que condujera desde este pozo hacia las tierras de Preston constituiría un desvío ilegal de agua, señaló el Dr. Carter. Pero para demostrar esa conexión, tenemos que documentarlo todo, Martha dijo con firmeza. Fotografía, muestras de agua tanto del pozo como de este pozo, comparándolas con el agua de la ciudad, asintió el sheriff. Y tenemos que determinar si ese pozo conecta con la planta embotelladora de agua de Preston. ¿Planta embotelladora de agua?, preguntó Martha. Preston Pure, explicó el Dr. Carter. La empresa de agua embotellada de primera calidad de Raymond Preston, fundada hace 5 años. Su publicidad afirma que contiene minerales naturales exclusivos de nuestra región. La distribuyen por todo el país a precios elevados. Martha lo entendió todo. Está vendiendo agua del manantial Blackwood mientras suministra agua tratada de inferior calidad al pueblo. El sheriff Daniels miró su reloj. Es demasiado tarde para seguir investigando esta noche. Necesitaré equipo especializado para explorar ese pozo de forma segura. Recogió sus notas. Que quede claro, esto se ha convertido en una investigación oficial. Lo que hemos descubierto esta noche podría implicar a Preston en violaciones ilegales de los derechos sobre el agua, como mínimo, y, como máximo, preguntó Martha, en negligencia criminal que afecta a la salud pública, fraude y posiblemente pruebas relacionadas con la desaparición de Blackwood. La expresión del sheriff era solemne, lo que significa que debemos ser extremadamente cautelosos. Preston tiene amigos en el gobierno del condado y recursos que nosotros no podemos igualar. Por ahora, esto queda entre nosotros. Mientras el sheriff se preparaba para marcharse, se volvió hacia Martha. Señorita Tucker, su descubrimiento podría cambiar el futuro de esta ciudad, pero también podría ser peligroso. ¿Está segura de que quiere seguir involucrada? Martha pensó en sus años como profesora, inculcando a sus alumnos la importancia de defender la verdad. Luego, la amarga ironía de volverse invisible una vez que la falta de hogar borró su posición social. Ahora el destino había puesto en sus manos una prueba vital. Encontré la investigación de Blackwood por una razón, dijo. Voy a llevar esto hasta el final. Después de que el sheriff se marchara, la doctora Carter ayudó a Martha a preparar la cama más cómoda que había traído. La cabaña parecía diferente ahora. Ya no era solo un refugio temporal, sino el centro de algo importante. Descanse un poco, le aconsejó la doctora Carter. Mañana estaremos muy ocupadas. Ninguna de las dos mujeres expresó lo que ambas sabían, que Raymond Preston no revelaría los secretos de su familia sin luchar.
Martha se despertó con el ruido de vehículos que se acercaban. Se acercó a la ventana y vio el coche patrulla del sheriff Daniels, seguido de un camión del condado con la inscripción Servicios de Agua y Medio Ambiente. El sol de la mañana apenas había coronado los árboles, proyectando largas sombras sobre el claro cubierto de nieve. Se vistió rápidamente y salió al exterior. El sheriff la saludó con un gesto de la cabeza mientras le presentaba a un hombre de mediana edad con uniforme del condado. Señorita Tucker, este es Frank Martínez, jefe de los servicios de agua del condado, explicó el sheriff Daniels. Le he informado de nuestros hallazgos. Es uno de los pocos funcionarios en los que confío plenamente. Martínez le estrechó la mano a Martha. El sheriff dice que usted encontró la investigación de Thomas Blackwood. Llevo años intentando demostrar el desvío de agua en este condado, pero los abogados de Preston siempre han bloqueado mis investigaciones. El camión de servicios públicos contenía equipo profesional para analizar el agua, junto con equipo de seguridad para explorar el pozo subterráneo. Mientras Martínez organizaba sus herramientas, el sheriff Daniels apartó a Martha. He visitado la oficina del registro del condado al amanecer, dijo en voz baja, entregándole un documento en una funda protectora. ¿No hay algo que deberías ver? Martha examinó el papel amarillento, un registro catastral original de 1948 que documentaba la compra de la propiedad por parte de Blackwood. A diferencia de los registros digitalizados modernos, este documento contenía notas manuscritas y una cláusula inusual. Los derechos de propiedad incluían todas las fuentes de aguas subterráneas y los depósitos minerales a perpetuidad, leyó Martha en voz alta. Y esta adenda decía que los derechos no eran transferibles, excepto mediante un registro científico documentado y la aprobación de la Comisión de Aguas del Condado. El sheriff Daniels asintió con severidad. Blackwood protegía legalmente su investigación. Según esta cláusula, sus registros científicos, el diario y los mapas que encontramos deben ser revisados por las autoridades del condado antes de que nadie pueda reclamar derechos sobre adquirir la propiedad por completo, se dio cuenta Martha. Sin la investigación de Blackwood, no podía acceder legalmente a los derechos sobre el agua. Exactamente. Y con Blackwood desaparecido y su investigación oculta, la insinuación del sheriff quedó en el aire. Los registros digitales a los que accedí el año pasado no mostraban nada de esto. Alguien había alterado la documentación oficial. Frank Martínez se unió a ellos, listo para revisar ese pozo. La doctora Carter llamó. Traerá equipo de pruebas especializado del laboratorio del hospital. Caminaron hasta el punto de acceso oculto que habían descubierto la noche anterior. A la luz del día, Martha notó sutiles signos de actividad reciente. Huellas de neumáticos tenues parcialmente ocultas por la nieve. Ramas rotas, cortadas en lugar de caídas de forma natural. Alguien ha estado manteniendo este punto de acceso, observó Martínez, quitando la cubierta de hormigón con el equipo adecuado. No está abandonado, está camuflado. El pozo descendía unos 9 metros, con las paredes reforzadas con materiales modernos. Martínez se puso el equipo de seguridad con una linterna frontal y equipo de comunicación antes de descender con cuidado por la escalera metálica. Veo indicios de uso regular. Su voz crepitaba a través de la radio. Huellas de botas en el sedimento, marcas de herramientas en los peldaños de la escalera. En el fondo, Martínez informó de que había encontrado un estrecho túnel que se extendía hacia el este, directamente en dirección a Preston Land. Más significativo aún, descubrió una pequeña bomba industrial y un sistema de recogida conectado a tuberías de PVC. Es una instalación moderna, informó. De calidad profesional, la tubería sigue el túnel hacia el este. Definitivamente no es histórico. Este equipo tiene menos de 10 años. Recogió muestras de agua del manantial subterráneo antes de volver a la superficie. Su expresión era triunfante. Esto es exactamente lo que necesitamos, dijo Martínez, etiquetando cuidadosamente las muestras. Equipo de desviación de agua no autorizado en una propiedad en disputa que conduce directamente hacia las tierras de Preston. La doctora Carter llegó mientras aseguraban el pozo. Tras unas breves presentaciones, examinó las muestras de Martínez. Las analizaré junto con muestras de Preston Pure Bottled Water y Municipal Supplies, explicó. Si coinciden con el perfil mineral único de Blackwood Spring, pero no con el agua de la ciudad, tendremos pruebas de desviación selectiva. El grupo regresó a la cabaña para coordinar los siguientes pasos.
El sheriff Daniels extendió un mapa del condado sobre la mesa. Martínez analizará oficialmente las muestras de agua. Yo documentaré el equipo no autorizado y prepararé las órdenes judiciales si las pruebas lo respaldan. Trazó los límites de la propiedad con el dedo, pero debemos actuar con cautela. Preston tiene recursos y contactos. Hablando de Preston, interrumpió la doctora Carter, mirando su teléfono. Según los rumores del hospital, ha convocado una reunión de emergencia del Consejo Municipal para mañana por la noche. El tema es la aprobación del desarrollo inmobiliario de la parcela Blackwood. Martha sintió un escalofrío. Está tratando de acelerar el desarrollo antes de que podamos actuar. El sheriff Daniels asintió. Una jugada clásica de Preston. Impulsar las aprobaciones con un aviso mínimo cuando la oposición no está preparada. Tenemos que estar en esa reunión, insistió Martínez, al menos con los resultados preliminares. Aceleraré el análisis del agua, prometió la doctora Carter. Podemos tener los resultados comparativos para mañana por la tarde. Martha estudió el documento del registro de la propiedad. ¿Qué hay de esto? Invalida legalmente las afirmaciones de Preston sin una revisión adecuada de la investigación de Blackwood. Es convincente, reconoció el sheriff, pero Preston podría alegar que el documento es fraudulento o está caducado. Necesitamos múltiples líneas de evidencia. Mientras discutían la estrategia, Martha vio que se acercaba un coche, un SUV negro de lujo con cristales tintados. Se detuvo a la entrada de la propiedad, apenas visible entre los árboles. «Tenemos compañía», advirtió. El sheriff Daniels se acercó a la ventana. «Es el coche de Preston. Lo reconozco». Se volvió hacia los demás. «Probablemente esté haciendo un reconocimiento antes de la reunión del consejo de mañana. Martínez, saca tus muestras y tu equipo por la puerta trasera. No podemos arriesgarnos a que vea el equipo de análisis del agua». Mientras Martínez recogía silenciosamente su equipo, Raymond Preston, bien vestido, salió del todoterreno, incluso desde la distancia. Su postura segura y su aspecto meticuloso transmitían autoridad. Inspeccionó la propiedad sin acercarse más y luego hizo una llamada con su teléfono móvil. «Ha descubierto que estamos investigando», dijo el sheriff Daniels en voz baja. «La carrera ha comenzado». Martha vio a Preston volver a su vehículo y alejarse. Tras décadas de maniobras legales, la batalla por el descubrimiento de Blackwood estaba llegando a su clímax. Con un antiguo profesor sin hogar inesperadamente en el centro de todo, el documento del registro de la propiedad le pesaba en las manos. A veces, reflexionó, el arma más poderosa contra la corrupción no era la riqueza ni la influencia, sino simplemente la verdad preservada contra viento y marea. A la mañana siguiente, la doctora Carter llegó temprano con noticias preocupantes. Le entregó a Martha una copia impresa del orden del día de la reunión del ayuntamiento, recién publicado en la página web municipal de Pinewood. «Preston se está moviendo más rápido de lo que esperábamos», explicó la doctora, señalando el documento. La sesión de emergencia solo incluía 2 puntos: aprobación de la propuesta de desarrollo de la propiedad Blackwood y comentarios públicos. Lo más preocupante era que, en la lista de oradores, aparecía la declaración de Martha Tucker sobre la residencia temporal. «¿Cómo sabe Preston que me alojo aquí?», preguntó Martha, inquieta. «¿Y por qué me incluye como oradora?». «Es una jugada estratégica», explicó la doctora Carter. «Al reconocer su presencia y darle una plataforma, está reformulando la narrativa, centrándola en una mujer sin hogar que ocupa ilegalmente una propiedad valiosa, en lugar del sospechoso interés de su familia por el terreno». Martha estudió la agenda. «Está tratando de desacreditarme antes de que podamos presentar la investigación de Blackwood». «Exactamente». El sheriff Daniels lo llamó controlar el campo de batalla. Preston está usando su influencia para moldear la percepción pública. La doctora Carter revisó su teléfono. «El sheriff está asegurando las muestras de agua con Martínez. Están acelerando el análisis en el laboratorio del condado». Martha sintió una pesadez familiar. El rechazo que había experimentado desde que se quedó sin hogar. La facilidad con la que le habían arrebatado su antigua condición de profesora respetada, sustituida por suposiciones y estereotipos. «Preston no sabe lo que hemos descubierto», dijo finalmente. «Espera encontrar a una ocupante ilegal fácil de despachar, no la investigación de Blackwood», asintió la doctora Carter. «Eso podría jugar a nuestro favor». Las reuniones en Seve Galm. El sheriff Daniels quiere que nos reunamos en la clínica a las 5
para revisar el análisis del agua y coordinar nuestro enfoque. Después de que el Dr. Carter se marchara, Martha examinó los documentos restantes de Blackwood, buscando cualquier cosa que pudiera reforzar su caso. Entre los papeles había un sobre descolorido que no había explorado a fondo. Dentro, encontró fotografías de Blackwood con varios funcionarios, incluida una etiquetada como Comisión del Agua del Condado, 1951. La imagen mostraba a Blackwood presentando sus hallazgos ante un grupo de hombres con rostro serio. Al fondo, apenas visible pero inconfundible, se encontraba Preston Sr., con expresión fría mientras observaba el proceso. Martha le dio la vuelta a la foto y encontró una nota manuscrita. La comisión vota a favor de proteger el sistema de manantiales como recurso público. Se toma nota de la oposición de Preston. Era una prueba concreta de que la Comisión del Agua había reconocido oficialmente el valor del descubrimiento de Blackwood. A primera hora de la tarde, Martha había organizado todos los documentos cronológicamente, creando una clara línea temporal de la investigación de Blackwood y la oposición de la familia Preston. Lo guardó todo cuidadosamente en su mochila, junto con la ropa que el Dr. Carter le había traído, un atuendo profesional limpio para la reunión del consejo. Martha era consciente de la importancia de la velada que se avecinaba. 3 años de invisibilidad en las calles de Pinewood le habían enseñado lo completamente que la sociedad podía ignorar a quienes no tenían prestigio. Ahora iba a entrar en el foro más público de la ciudad, desafiando a su ciudadano más poderoso con nada más que la verdad y unos documentos descoloridos. A las 4:30, el sheriff Daniels llegó para llevarla a la clínica. Parecía tenso pero decidido. Preston ha estado muy ocupado, informó. Ha llamado a 3 miembros del consejo esta mañana. Está apresurando la votación antes de que podamos documentar adecuadamente el equipo subterráneo. ¿Tenemos los resultados del análisis del agua?, preguntó Martha. Martínez los está trayendo a la clínica. Los resultados preliminares son exactamente lo que sospechábamos. El agua embotellada que vende Preston coincide con el perfil mineral único de Blackwood Spring, mientras que el suministro municipal de la ciudad muestra características completamente diferentes. En la clínica, se reunieron con el Dr. Carter y Martínez en una sala de consultas privada que se había convertido en una sesión estratégica. Las tablas que comparaban las muestras de agua cubrían una pared, mientras que los mapas de Blackwood y el documento del registro de la propiedad, explicó Martínez, señalando los resultados del análisis. El agua embotellada pura de Preston contiene exactamente los minerales descritos en la investigación de Blackwood, mientras que el agua municipal que se suministra a la mayor parte de Pinewood muestra signos de haber sido tratada de forma convencional y carece por completo de estos minerales beneficiosos. La doctora Carter añadió que lo más preocupante es lo que encontramos en las muestras del norte del condado. Señaló un gráfico aparte. Trazas de contaminantes compatibles con los productos químicos utilizados en la fabricación de muebles, probablemente filtrados desde la antigua fábrica. La planta de tratamiento de Preston elimina lo suficiente para cumplir con los estándares mínimos, pero la calidad del agua sigue siendo significativamente inferior a la del manantial natural. El sheriff Daniels esbozó su enfoque para la reunión del consejo. Martínez presentará el análisis del agua como un hallazgo oficial del condado. Yo presentaré las pruebas de la existencia de equipos no autorizados en la propiedad. La doctora Carter abordará las implicaciones para la salud. Se volvió hacia Martha. Tú figuras como ponente, lo que nos favorece. Presentarás la investigación de Blackwood y el registro catastral original. Como persona que descubrió estos documentos, tienes una posición única. Martha sintió una punzada de ansiedad. Preston intentará desacreditarme. Sin duda, el sheriff estaba de acuerdo. Pero recuerda que fuiste una educadora respetada en esta comunidad durante 30 años. Muchos miembros del consejo fueron alumnos tuyos. No dejes que Preston te defina por tus circunstancias actuales. El Dr. Carter le entregó a Martha una carpeta que contenía copias perfectamente organizadas de los documentos clave. Los originales están guardados en un lugar seguro, pero estos servirán para la presentación. Mientras se preparaban para ir al ayuntamiento, Martha se puso la ropa que le había proporcionado el Dr. Carter, una blusa sencilla y unos pantalones que le recordaban sus días como profesora. Se vio reflejada en una ventana y se enderezó, reconociendo la dignidad que la falta de hogar había desafiado, pero nunca le había quitado.
Preston tiene dinero e influencia, dijo a sus aliados. Pero Blackwood confiaba en que algún día alguien encontraría su investigación y revelaría la verdad. Esta noche cumpliremos esa confianza. Juntos se dirigieron al ayuntamiento, donde décadas de secretos y opresión finalmente se enfrentarían a la luz del escrutinio público. El ayuntamiento de Pinewood se encontraba en el centro de Main Street. Su arquitectura colonial era un recordatorio de tiempos más prósperos. Mientras Martha subía los escalones junto al Sheriff Daniels, el Dr. Carter y Martínez se fijó en que había una multitud más numerosa de lo habitual reunida en la sala de reuniones. «Se ha corrido la voz», murmuró el sheriff. Los proyectos de desarrollo de Preston suelen llamar la atención. Dentro, los miembros del consejo ya estaban sentados en su mesa elevada. 5 residentes veteranos de Pinewood que gobernaban los asuntos de la ciudad. Martha reconoció entre ellos a varios antiguos alumnos, ahora adultos de mediana edad con puestos de autoridad. Qué extraño era estar ante ellos, no como su profesora, sino como una mujer incluida en el orden del día, como residente temporal. El eufemismo educado de Preston para referirse a los ocupantes ilegales sin hogar. Raymond Preston estaba sentado en la primera fila, impecablemente vestido con un traje caro. A diferencia de su padre y su abuelo, que habían dirigido la fábrica de muebles, Raymond había transformado el negocio familiar en Preston Development, una empresa especializada en propiedades de lujo y, más recientemente, en agua embotellada. Irradiaba confianza mientras charlaba con los miembros del consejo antes de la reunión. Cuando vio entrar al grupo de Martha, su expresión se alteró brevemente con sorpresa antes de volver a la neutralidad habitual. No esperaba que ella se mostrara tan serena ni que contara con aliados tan oficiales. La presidenta del consejo, Helen Winters, dio inicio a la reunión puntualmente a las 7 de la tarde. Tras unos breves preliminares, abordó la naturaleza inusual de la sesión de la emergencia. La agenda de esta noche se refiere a una propuesta de desarrollo para la propiedad conocida comúnmente como Blackwood's Folly, anunció. El señor Preston ha solicitado una aprobación acelerada debido a lo que él describe como preocupaciones medioambientales urgentes. Preston se acercó al podio con su habitual desenvoltura y activó el micrófono con un suave toque. Detrás de él, un asistente mostraba unas pulidas representaciones digitales de un complejo ecológico con manantiales naturales y cabañas de lujo. Miembros del consejo, conciudadanos, Preston comenzó con suavidad. Durante décadas, la propiedad abandonada de Blackwood ha sido una monstruosidad y un peligro para la seguridad en las afueras de nuestra comunidad. Mi empresa propone transformar este terreno abandonado en Pinewood Springs Resort, un destino ecológico que creará puestos de trabajo, aumentará el turismo y contribuirá de manera sustancial a nuestra base impositiva. Pasó a otras imágenes, destacando las características medioambientales y los beneficios económicos. Nuestra evaluación medioambiental indica la necesidad de actuar con rapidez para evitar un mayor deterioro del terreno. Estamos preparados para comenzar a trabajar inmediatamente después de la aprobación. Martha observó las reacciones del consejo, un interés cortés, pero no el acuerdo automático que Preston claramente esperaba. Helen Winters parecía particularmente escéptica. «Señor Preston», dijo Winters, «esta propuesta nos llega con un plazo de preaviso inusualmente corto. El desarrollo inmobiliario suele requerir plazos de preaviso estándar para que la comunidad pueda aportar sus opiniones». Preston sonrió. «Señora Presidenta, estaré encantado de abordar esas preocupaciones, pero primero quizá deberíamos escuchar a la señora Martha Tucker, que ha estado residiendo temporalmente en la propiedad sin autorización. Su perspectiva podría ser valiosa antes de continuar». La estrategia era clara: enmarcar el testimonio de Martha como una admisión de allanamiento antes de que se pudieran plantear las cuestiones de fondo. Todas las miradas se volvieron hacia ella. El sheriff Daniels le hizo un gesto de ánimo a Martha mientras se acercaba al podio. El micrófono estaba delante de ella, brillando bajo las luces de la sala, símbolo de la voz que le habían negado durante 3 años. Martha respiró hondo. «Buenas noches, miembros del consejo. Muchos de ustedes fueron alumnos míos en el Instituto Pinewood, donde enseñé historia durante 30 años». Se dio cuenta de que varios miembros del consejo se sentaron más erguidos, con una mirada de reconocimiento en los ojos. «Señorita Tucker», dijo Helen Winters con sorpresa,
No me había dado cuenta de que su clase de historia avanzada fue la razón por la que estudié ciencias políticas. Martha sonrió. Escribiste un excelente trabajo sobre la gobernanza local. Según recuerdo, la dinámica de la sala cambió sutilmente. Ya no era una mujer sin hogar la que hablaba, sino una educadora respetada que muchos de los presentes conocían desde hacía décadas. Llegué a la propiedad de Blackwood en busca de refugio durante la tormenta de la semana pasada. Martha continuó. Lo que encontré allí no fue solo refugio, sino documentos históricos de gran importancia para esta comunidad. Abrió su carpeta y mostró copias de las entradas del diario de Blackwood y el documento del registro de la propiedad en el retroproyector. Thomas Blackwood no era solo un excéntrico recluso, como sugiere la leyenda local. Era un científico formado en Cornell que investigaba un extraordinario sistema de manantiales subterráneos con propiedades minerales únicas, un recurso natural que legalmente pertenece al dominio público. Martha explicó su descubrimiento de los documentos ocultos, la investigación de Blackwood sobre el sistema de agua y las protecciones legales especiales que había establecido. Evitó deliberadamente mencionar a Preston directamente, centrándose en cambio en la importancia científica e histórica. Estos documentos revelan que la propiedad de Blackwood contiene una fuente de agua de excepcional calidad y valor público antes de que se tome cualquier decisión sobre su desarrollo. La investigación de Blackwood merece una revisión adecuada por parte de las autoridades competentes, tal y como se estipula en el acuerdo original sobre la propiedad. Se hizo a un lado para permitir que el sheriff Daniels presentara las pruebas del equipo de recogida de agua no autorizado encontrado en la propiedad. Martínez continuó con los resultados del análisis del agua, mostrando gráficos que mostraban claramente el perfil mineral idéntico entre Blackwood Spring y Preston Pure Bottled Water, y la marcada diferencia con el suministro municipal de Pinewood. El Dr. Carter concluyó con las implicaciones para la salud, destacando los preocupantes niveles de contaminantes en el agua del norte del condado en comparación con la prístina fuente del manantial. A lo largo de estas presentaciones, la expresión de Preston se ensombreció. Cuando se levantó para responder, su anterior suavidad se había endurecido en una ira apenas contenida. Estas acusaciones son infundadas, insistió. El equipo encontrado en la propiedad es solo para la supervisión medioambiental, y este supuesto acuerdo original sobre la tierra es probablemente fraudulento. Mi equipo legal no ha encontrado tales restricciones en los registros oficiales. El presidente del consejo, Winters, estudió los documentos detenidamente. Estos plantean serias dudas que requieren una investigación exhaustiva. Propongo que aplacemos la aprobación del desarrollo hasta que lo revisen la Comisión de Aguas del Condado por unanimidad, para gran frustración de Preston. Al terminar la reunión, Martha se vio rodeada por miembros de la comunidad, antiguos alumnos, padres y colegas, muchos de los cuales expresaron su sorpresa por su situación y su admiración por su descubrimiento. Por primera vez en 3 años, Martha Tucker no era vista como una persona sin hogar que suponía una carga, sino como una ciudadana que había preservado una parte importante de la historia de Pinewood. Preston se abrió paso entre la multitud hacia la salida, deteniéndose solo para mirar a Martha con frialdad. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja antes de marcharse. Martha sabía que tenía razón. La batalla por el legado de Blackwood y el futuro de Pinewood no había hecho más que empezar. Amanecía con el duro rugido mecánico de la maquinaria pesada. Martha corrió a la ventana de la cabaña y vio 3 grandes vehículos de construcción que se acercaban por el lado oeste de la propiedad. Donde la tierra de Preston se unía con la de Blackwood, los trabajadores con uniformes de Preston Development ya estaban colocando barreras de construcción naranjas a lo largo de lo que afirmaban que era el límite de la propiedad. Martha llamó rápidamente al sheriff Daniels, que llegó 20 minutos más tarde con un topógrafo del condado. Para entonces, una excavadora había comenzado a talar árboles cerca de la entrada oculta del pozo. «Esto es completamente ilegal», declaró el sheriff, enfrentándose al capataz de la obra. «El consejo ha pospuesto explícitamente cualquier desarrollo hasta que se complete la investigación». El capataz presentó un documento. «Tenemos permisos para realizar una evaluación ambiental preliminar en los terrenos de Preston. Simplemente estamos asegurando los límites de la propiedad y realizando pruebas del suelo». El topógrafo examinó las marcas que se estaban colocando.
Estas estacas fronterizas son incorrectas. Están invadiendo al menos 4,5 metros de la parcela en disputa. Se detuvo un todoterreno negro y salió Raymond Preston, vestido de manera informal pero elegante, con lo que parecía ser ropa de construcción, aunque sus botas limpias claramente nunca habían pisado una obra. Sheriff Daniels, saludó Preston con frialdad, estamos en nuestro derecho de realizar pruebas medioambientales en nuestro lado de la línea divisoria de la propiedad. Su lado parece estar expandiéndose de la noche a la mañana, observó el sheriff, y su equipo está convenientemente centrado alrededor de ese punto de acceso al agua oculto. La expresión de Preston permaneció neutral, pero sus ojos se endurecieron. No conozco ningún punto de acceso al agua. Estamos evaluando la estabilidad del suelo por posibles problemas de escorrentía. Su enfrentamiento atrajo la atención. Varios vehículos se habían estacionado a lo largo de la carretera principal y un pequeño grupo de habitantes del pueblo observaba desde detrás de los árboles. Martha reconoció caras de la reunión municipal. Las noticias volaban en Pinewood. La doctora Carter llegó y aparcó junto al coche patrulla del sheriff. He contactado con la autoridad medioambiental del condado, informó. Han emitido una orden de cese y desistimiento hasta que se aclaren los derechos sobre el agua. El teléfono de Preston sonó. Tras una breve conversación, hizo una señal al capataz, que ordenó a regañadientes que se apagaran las máquinas. Es un contratiempo temporal, les dijo Preston, perdiendo ligeramente la compostura. Mi familia lleva generaciones invirtiendo en esta comunidad. No nos dejaremos obstaculizar por interferencias burocráticas o interpretaciones históricas erróneas, dijo, con la mirada fija en Martha. Señora Tucker, entiendo que sus desafortunadas circunstancias la han llevado a buscar refugio aquí. Preston Development tiene varias iniciativas de vivienda asequible. Quizás podamos encontrarle algo más adecuado. Alojamiento, el intento transparente de sacarla de la propiedad y separarla de Blackwoods. Los documentos eran evidentes para todos. Presentes. Gracias por su preocupación, respondió Martha con serenidad. Pero me han nombrado cuidadora temporal de los materiales históricos encontrados en esta propiedad hasta que concluya la investigación. Esto era exagerar la verdad. No se había hecho ningún nombramiento oficial, pero el sheriff Daniels asintió con la cabeza en señal de confirmación, respaldando su afirmación. Preston apretó la mandíbula. Muy bien, pero entienda esto. El desarrollo es inevitable. Pinewood necesita crecimiento económico, no un apego sentimental a afirmaciones históricas cuestionables. Después de que Preston se marchara, sus trabajadores se quedaron atrás, estableciendo un perímetro de barreras de construcción naranjas. Aunque habían retirado la maquinaria pesada, el mensaje era claro. Preston estaba marcando su territorio. Se está desesperando, observó el sheriff Daniels mientras regresaban a la cabaña. La reunión del consejo no salió como él había planeado, y ahora la oficina medioambiental del condado está involucrada. La doctora Carter miró su teléfono. El laboratorio confirmó nuestro análisis del agua. El perfil mineral único del agua embotellada Preston Pure es idéntico al de Blackwood Spring, mientras que el agua municipal de la ciudad muestra diferencias significativas en cuanto a calidad. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó Martha. La Comisión del Agua del Condado está revisando la investigación de Blackwood y el acuerdo original sobre los terrenos, explicó el sheriff. Han programado una sesión de emergencia para mañana. Si reconocen la validez de la cláusula de protección del agua de Blackwood, los planes de desarrollo de Preston quedarán bloqueados legalmente. Martha miró las barreras naranjas que rodeaban la propiedad. Él no se rendirá fácilmente. Su familia ha mantenido estas aguas ocultas durante 3 generaciones. Lo que plantea otra pregunta, dijo el Dr. Carter en voz baja. Si el abuelo de Preston estaba dispuesto a eliminar a Blackwood para proteger este secreto, ¿hasta dónde podría llegar Raymond para preservar el legado de su familia? La expresión del sheriff se volvió seria. He destinado a un ayudante al camino de acceso. Nadie entra sin autorización, le dijo a Martha. Deberías considerar mudarte temporalmente. La cabaña está aislada y Preston tiene recursos. Martha pensó en Blackwood, que se había enfrentado solo a la influencia de la familia Preston décadas atrás. Su valentía le había costado todo, pero sus pruebas ocultas habían sobrevivido y habían llegado a ella a través de una serie de acontecimientos improbables. Aquí es donde tengo que estar, dijo con firmeza. La investigación de Blackwood se conservaba aquí por una razón. No voy a abandonarla ahora, dijo el Dr. Carter,
apretando la mano de Martha. Entonces, nosotros tampoco. Me quedaré esta noche. El sheriff tiene ayudantes y la gente del pueblo también está vigilando. Al observar la reunión de curiosos residentes de Pinewood más allá de los árboles, Martha se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. La mujer invisible que había vagado por las calles de Pinewood sin ser vista durante años se había convertido en el centro del despertar de una comunidad. Más allá de las barreras naranjas, los trabajadores de Preston continuaban mostrando su autoridad. Pero los límites que realmente importaban, la verdad frente al engaño, el bien público frente al beneficio privado, finalmente se estaban redefiniendo después de 70 años de distorsión. Martha tocó la pared de la cabaña, revelando una conexión con Blackwood y su misión frustrada. Mañana, dijo en voz baja, terminaremos lo que él comenzó. La Comisión del Agua del Condado se reunió en el edificio municipal de Pinewood, un lugar más grande de lo previsto inicialmente debido al inesperado interés del público. La noticia del descubrimiento de Martha y la agresiva respuesta de Preston se había extendido por toda la comunidad, atrayendo a una multitud que llenó todos los asientos disponibles. Martha se sentó con el Sheriff Daniels y el Dr. Carter en la primera fila. Al otro lado del pasillo, Raymond Preston consultaba con su equipo legal, 3 abogados con trajes caros que le pasaban documentos periódicamente. Su confianza parecía haber disminuido tras el enfrentamiento del día anterior, sustituida por una tensión muy controlada. La presidenta de la comisión, Judith Ramírez, dio inicio a la sesión. Hoy revisaremos las pruebas relativas a los derechos sobre el agua de la propiedad Blackwood. Esta comisión tiene autoridad reguladora sobre todas las fuentes de agua del condado y su protección. El procedimiento comenzó con la presentación del análisis del agua por parte de Martínez, seguida de la documentación del Sheriff Daniels sobre el equipo no autorizado descubierto en el pozo oculto. A continuación, Martha explicó su descubrimiento de la investigación de Blackwood y el acuerdo original sobre la tierra con su cláusula especial de protección del agua. Los abogados de Preston impugnaron cada presentación, cuestionando la cadena de custodia de los documentos de Blackwood y la validez legal de un acuerdo de tierras de 70 años de antigüedad. Presentaron a Martha como una testigo poco fiable debido a sus circunstancias transitorias y sugirieron que los documentos podrían ser falsificaciones. A medida que los argumentos se acaloraban, Martha vio entrar en la sala a un hombre mayor que llevaba en silencio un maletín de cuero gastado. Se sentó en la última fila y observó el proceso con gran interés. Había algo familiar en su porte erudito, aunque no conseguía identificarlo. Cuando Martha terminó de presentar las entradas del diario de Blackwood sobre el sistema de manantiales, el abogado principal de Preston se levantó para interrogarlo. ¿Espera que esta comisión acepte documentos convenientemente descubiertos por una persona sin domicilio fijo, sin credenciales científicas y, seamos francos, con un interés potencial en perturbar un desarrollo legítimo? Su tono era cortésmente desdeñoso. Sin pruebas que lo corroboren, estas afirmaciones siguen siendo, en el mejor de los casos, especulativas. Antes de que Martha pudiera responder, el hombre mayor de la última fila se acercó a los comisionados y pidió permiso para hablar. La presidenta Ramírez revisó sus notas con sorpresa. Dr. William Blackwood, usted no figuraba en nuestro programa. Un murmullo recorrió la sala. El hombre asintió respetuosamente. Debo disculparme por mi aparición sin previo aviso. Soy el sobrino de Thomas Blackwood y el administrador de su propiedad intelectual. He estado siguiendo esta situación desde que recibí la consulta del Sheriff Daniels sobre la investigación de mi tío. El Dr. Blackwood abrió su maletín y sacó un sobre sellado. Esto contiene materiales que mi tío confió a las colecciones especiales de la Universidad de Cornell con instrucciones. Solo deben ser revelados si su investigación sobre el agua resurge en Pinewood. Entregó el sobre a los comisionados. Creo que esto responderá a sus preguntas sobre la autenticidad y les proporcionará la corroboración que buscan. Los miembros de la comisión abrieron con cuidado el paquete sellado. En su interior había una carta notarial de Thomas Blackwood fechada en marzo de 1952, un mes antes de su desaparición, que autentificaba su investigación y confirmaba la cláusula de protección del agua. Más significativo aún, el paquete contenía un pequeño bote metálico con una película sin revelar y una nota adjunta.
Pruebas grabadas de amenazas y sabotajes por parte de Preston Sr. y Son, que solo deben procesarse si se sospecha de juego sucio en mi ausencia. El sheriff Daniels examinó el bote. Parece ser una película de 16 mm de una cámara oculta. La tecnología coincide con la época, explicó el Dr. Blackwood. Mi tío era muy metódico con la documentación. Cuando sospechó que estaba en peligro, instaló una cámara oculta en su equipo de investigación. La comisión ordenó un breve receso mientras la película se enviaba urgentemente a un laboratorio especializado para su procesamiento y digitalización de emergencia. Cuando se reanudó la sesión 2 horas más tarde, la sala estaba aún más abarrotada, con la presencia de la prensa local. Las luces se atenuaron y las imágenes recuperadas se proyectaron en una pantalla. A pesar de su antigüedad y granulosidad, las imágenes mudas en blanco y negro eran bastante nítidas. Preston Sr. y un hombre más joven, presumiblemente el padre de Raymond, se enfrentaban a Blackwood en su cabaña. La fecha indicaba el 29 de abril de 1952, el día antes de la desaparición de Blackwood. Las imágenes mostraban a Preston Sr. señalando agresivamente unos documentos sobre la mesa de Blackwood. Aunque no había audio, el carácter amenazante de la interacción era inconfundible. Lo más condenatorio fue el momento en que Preston Sr. empujó a Blackwood contra la pared mientras su hijo examinaba unos papeles con diagramas claros del sistema de agua. La secuencia final mostraba a los Preston marchándose, sin darse cuenta de la cámara, con los documentos de investigación de Blackwood en su poder. Blackwood se quedó atrás, visiblemente conmocionado, haciendo las maletas con urgencia. Cuando se encendieron las luces, la sala permaneció en silencio. Los abogados de Preston se inclinaron hacia él para consultarle apresuradamente. Su rostro había perdido todo color. El Dr. Blackwood se dirigió a la comisión. Mi familia nunca supo qué le pasó a mi tío. Desapareció sin dejar rastro y la investigación oficial se abrevó misteriosamente. Sospechamos que hubo juego sucio, pero carecíamos de pruebas. La presidenta Ramírez se volvió hacia Preston. Señor Preston, estas imágenes implican directamente a su familia en el robo de investigación científica y potencialmente en la desaparición de Thomas Blackwood. ¿Desea responder? Preston se puso de pie rígidamente. Por consejo de mi abogado, no tengo comentarios que hacer en este momento. Su voz era apenas audible. Solicito un receso para revisar este material inesperado. La presidenta denegó su solicitud. La comisión procederá con su determinación sobre los derechos de agua. Tras una breve deliberación, anunció su decisión unánime basada en las pruebas presentadas, incluyendo el acuerdo original autenticado sobre la tierra y la documentación científica de Blackwood. Esta comisión reconoce el sistema de manantiales subterráneos como un recurso hídrico público protegido. El sheriff Daniels se inclinó hacia Martha. Esto no solo detiene el desarrollo de Preston, sino que invalida toda la reclamación de su familia sobre el agua. Preston Pure Bottled Water ha estado explotando ilegalmente un recurso público durante años. Mientras las implicaciones se extendían por la sala, Martha observó a Raymond Preston consultar urgentemente con sus abogados. El imperio construido sobre las despiadadas acciones de su abuelo se desmoronaba ante sus ojos. Fuera del edificio municipal, los periodistas se agolparon alrededor del Dr. Blackwood, quien señaló a Martha con evidente respeto. La verdadera heroína aquí es la señorita Tucker, les dijo. Sin su descubrimiento, el trabajo de mi tío podría haber permanecido oculto para siempre. Thomas Blackwood dedicó su vida a la protección de los recursos públicos. La señora Tucker ha honrado ese legado. Por primera vez en años, Martha sintió que el peso de la invisibilidad se levantaba. Había entrado en la cabaña de Blackwood buscando solo un refugio físico, pero había encontrado algo mucho más valioso. Un propósito que la reconectaba con la comunidad que la había olvidado. 2 semanas después de la decisión de la Comisión del Agua, Pinewood celebró una reunión municipal especial. La sala del consejo se llenó por encima de su capacidad, con ciudadanos de pie a lo largo de las paredes y desbordándose hacia el pasillo, en el centro de la agenda que determinaba el futuro de la propiedad Blackwood y el sistema de agua. Martha se sentó junto al Dr. Carter en la primera fila. Las últimas 2 semanas habían transformado su vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Tras el descubrimiento de las imágenes de la cámara oculta de Blackwood, se habían iniciado investigaciones penales
tanto sobre el caso histórico de la desaparición de Thomas Blackwood como sobre el desvío ilegal de agua de Preston Developments. Raymond Preston brilló por su ausencia en la reunión. Según las noticias locales, se había tomado una excedencia de su empresa mientras cooperaba con las autoridades. La actividad embotelladora de Preston Pure había sido suspendida a la espera de la resolución de las reclamaciones sobre los derechos de agua. El alcalde Wilson abrió la sesión con una inusual declaración personal. Antes de abordar el orden del día formal, creo que le debemos una disculpa a la señorita Martha Tucker, una educadora respetada que sirvió a esta comunidad durante 30 años. Nunca debería haber vivido en la calle. El hecho de que no hayamos sabido reconocer y ayudar a una de las nuestras representa un fracaso fundamental de la comunidad. Se oyó un murmullo de acuerdo en la sala. Martha sintió una compleja mezcla de emociones. Gratitud por el reconocimiento, pero incomodidad por ser señalada cuando tantos otros permanecían invisibles. El presidente del consejo, Winters, presentó la propuesta elaborada por el recién creado Comité de Preservación de Blackwood Spring. El comité recomienda establecer toda la propiedad como reserva de recursos naturales de Blackwood con una doble misión: proteger el sistema de manantiales y crear un centro educativo centrado en la gestión sostenible del agua. El plan incluye la restauración de la cabaña de Blackwood como monumento histórico y centro de investigación, el desarrollo de un acceso público limitado para mostrar el sistema de manantiales subterráneos y, lo que es más importante, el desvío del agua pura para complementar el suministro municipal de Pinewood. Los ingenieros medioambientales confirman que, si se gestiona adecuadamente, Blackwood Spring puede proporcionar hasta el 30% de las necesidades de agua de nuestra ciudad, explicó Winters. Esto nos permitiría abordar los problemas de contaminación de los pozos del norte del condado sin depender de costosos procesos de tratamiento. Cuando llegó el momento de los comentarios públicos, el Dr. William Blackwood se acercó al podio. Mi tío creía que los descubrimientos científicos debían beneficiar a todos, no solo a aquellos con medios para explotarlos. Esta propuesta honra su visión. La Universidad de Cornell está dispuesta a colaborar con Pinewood en iniciativas de investigación sobre el agua utilizando el sitio preservado. Después de que varios oradores más expresaran su apoyo, el alcalde Wilson abordó un tema inesperado. El Consejo ha aprobado por unanimidad la creación de un puesto de cuidador para la Reserva Blackwood. Necesitamos a alguien que conozca la historia de la propiedad y se comprometa con su conservación. Miró directamente a Martha. Señora Tucker, nos gustaría ofrecerle este puesto, que incluye la residencia en la cabaña restaurada. Se produjo un aplauso espontáneo. Martha se quedó atónita mientras el Dr. Carter le apretaba la mano para animarla. Además, el alcalde continuó una vez que la sala se calmó. En reconocimiento a su servicio a esta comunidad, tanto como educadora como ahora como conservadora de un recurso histórico y natural vital, es para mí un privilegio entregarle la llave de la ciudad de Pinewood. Levantó una llave ceremonial de latón montada en una placa de madera que se encontraba debajo del podio. Era un honor que Pinewood concedía en raras ocasiones, normalmente reservado a funcionarios jubilados o dignatarios. Abrumada por el repentino cambio de suerte, hacía solo unas semanas, había sido invisible en esas mismas calles, buscando calor en la biblioteca y comida en los comedores comunitarios. Ahora se encontraba ante su comunidad, a la que no solo se le ofrecía una vivienda, sino también un propósito y reconocimiento. Al aceptar la llave ceremonial, Martha encontró su voz. Gracias por este honor, que acepto en nombre de Thomas Blackwood, cuya dedicación a la verdad y al bien público sobrevivió a décadas de represión. Su historia nos recuerda que lo que preservamos hoy da forma a lo que es posible mañana. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Pero mientras celebramos esta resolución, les pido que recordemos a otras personas de nuestra comunidad que siguen sin hogar y sin voz. Si mi experiencia me ha enseñado algo, es que las circunstancias pueden arrebatarnos todo, excepto nuestra humanidad esencial, que permanece incluso cuando los demás no la reconocen. La sala se quedó en silencio, y sus palabras calaron con un peso suave pero inconfundible. Acepto el puesto de cuidadora con una condición, continuó Martha, que la Reserva Blackwood incluya espacio para huertos comunitarios y programas educativos al servicio de todos los residentes, en particular los que actualmente están marginados.
El alcalde Wilson asintió solemnemente. Su condición queda anotada y se incorporará al plan de preservación definitivo. Una vez finalizada la reunión, Martha se encontró rodeada de antiguos alumnos, colegas y vecinos, muchos de ellos avergonzados por haberla cruzado por la calle sin reconocerla durante sus años de indigencia. El doctor Carter acompañó a Martha de vuelta a la clínica, donde se había alojado temporalmente mientras se realizaban las reformas de seguridad en la cabaña. ¿Cómo se siente?, le preguntó el médico mientras pasaban por delante de las ahora silenciosas oficinas de Preston Development. Pasar de buscar refugio a convertirse en la cuidadora oficial. Martha miró la llave ceremonial que descansaba en su regazo. Como si se cerrara el círculo, respondió. Blackwood protegió algo precioso para las generaciones futuras. Ahora me toca a mí hacer lo mismo. La llave brillaba bajo la luz del sol de la tarde, no solo como símbolo de acceso a la ciudad, sino de puertas que se abrían a posibilidades que parecían cerradas para siempre apenas unas semanas antes. Un año después, Martha estaba en el porche de la cabaña observando a los visitantes explorar los terrenos de lo que ahora se llamaba oficialmente la Reserva Natural Blackwood Spring. La transformación de una propiedad abandonada en un recurso comunitario había sido notable. La cabaña había sido cuidadosamente restaurada, conservando su carácter histórico y añadiendo comodidades modernas. Los terrenos circundantes florecían con jardines de demostración en los que se aplicaban las técnicas agrícolas sostenibles de Blackwood. Martha miró su reloj y cogió la pequeña bandera de guía turística que utilizaba para los grupos educativos. Los visitantes de hoy eran una clase de cuarto curso de la escuela primaria Pinewood, como parte del nuevo plan de estudios de ciencias ambientales que incluía excursiones periódicas a la reserva. La señora Tucker llamó a Ellie Carter, que se acercaba desde la zona de aparcamiento. Ya no era solo la doctora Carter, sino que se había convertido simplemente en Ellie durante el último año de amistad y colaboración. ¿Lista para la invasión? Martha sonrió. Siempre 25 mentes curiosas. Los niños llegaron en un autobús escolar, desbordando la energía ilimitada de la juventud. Su profesora, una antigua alumna de Martha, los organizó en semicírculo cerca del camino principal. Bienvenidos a la Reserva Blackwood, comenzó Martha, entrando fácilmente en su ritmo habitual de enseñanza. ¿Quién me puede decir por qué este lugar es especial para nuestra ciudad? Las manos se levantaron con entusiasmo. «Tiene agua mágica», gritó un niño. «No mágica», corrigió Martha con suavidad, «pero sí especial. El agua del manantial Blackwood contiene minerales que hacen que las plantas crezcan mejor y ayudan a mantener a las personas sanas. Hoy aprenderemos cómo funciona este sistema de manantiales subterráneos y cómo lo estamos utilizando para mejorar el suministro de agua de nuestra ciudad». Guió al grupo por el sendero educativo que serpenteaba por la propiedad. En los jardines de demostración, les mostró las hortalizas cultivadas con los métodos de Blackwood, notablemente más grandes y vibrantes que los cultivos convencionales. En la estación de observación del manantial, recientemente construida, miraron a través del cristal reforzado el agua cristalina que fluía por la cámara subterránea de piedra caliza. El agua que beben en la escuela ahora contiene parte de esta agua de manantial, explicó Martha. Desde que la integramos en el suministro de nuestra ciudad, la calidad del agua de Benwood ha mejorado significativamente. Ellie añadió la perspectiva médica, explicando en términos aptos para los niños cómo las estadísticas de salud de la ciudad ya habían mostrado una mejora. A veces, les dijo, la naturaleza ofrece mejores soluciones que cualquier cosa que podamos fabricar. Una vez concluida la visita, Martha se tomó un descanso para almorzar en su lugar favorito, un banco de madera hecho a mano situado en la sección de jardines comunitarios de la reserva. Las parcelas del jardín eran cuidadas por los residentes de Pinewood, y varias de ellas estaban destinadas específicamente a personas que antes vivían en la calle y que ahora tenían una vivienda gracias a las nuevas iniciativas de apoyo comunitario que Martha había ayudado a poner en marcha. El banco tenía una pequeña placa de bronce en honor a Thomas Blackwood y Martha Tucker, guardianes del manantial. Se había instalado durante la ceremonia de inauguración de la reserva 6 meses atrás, para gran vergüenza y secreto orgullo de Martha. El sheriff Daniels, ahora simplemente Mike durante sus habituales partidas de ajedrez, se unió a ella en el banco, llevando café en un termo similar
al que le había ofrecido aquella primera mañana en la cabaña. Acabo de recibir noticias del fiscal del condado, dijo después de intercambiar saludos. Raymond Preston ha aceptado un acuerdo con la fiscalía. Su empresa pagará una indemnización sustancial por el uso ilegal del agua, las violaciones medioambientales y la desaparición de Blackwood. Martha preguntó. Mike negó con la cabeza. Ha pasado demasiado tiempo para presentar cargos por asesinato, pero el acuerdo reconoce la responsabilidad de la familia Preston en los registros históricos. Se sentaron en silencio, observando a los jardineros cuidar sus parcelas bajo la luz del sol de la tarde. Habían cambiado muchas cosas en un año. La planta embotelladora de Preston se había convertido en una cooperativa de agua de propiedad comunitaria. La contaminación de los pozos del norte del condado se estaba remediando con fondos del acuerdo. Lo más significativo para Martha era que Pinewood había establecido un programa integral de apoyo a las personas sin hogar, inspirado en parte por su historia. Mi hija vendrá de visita la semana que viene, mencionó Martha, todavía algo sorprendida por la reconciliación que siguió a la cobertura mediática del descubrimiento de Blackwood. Rebecca había visto a Martha en un programa de noticias nacional y se puso en contacto con ella inmediatamente, horrorizada al conocer la situación de su madre. Traerá a los nietos, añadió Martha. Quieren ver dónde vive ahora la abuela. De vagabunda a heroína local, observó Mike con una sonrisa. Hollywood no podría escribir una historia mejor. Martha lo descartó con un gesto. Solo soy una cuidadora. El verdadero héroe es Blackwood, que lo documentó todo a pesar de conocer los riesgos. Más tarde, después de que la reserva cerrara al público, Martha se sentó en su escritorio, en lo que antes había sido el estudio de Blackwood. La habitación ahora contenía tanto su equipo de investigación restaurado como un ordenador moderno en el que ella documentaba los proyectos en curso de la reserva. Abrió un diario encuadernado en cuero, no el de Blackwood, sino el suyo propio, que había comenzado el día en que aceptó el puesto de cuidadora. En él anotaba sus observaciones sobre la primavera, los jardines y la reconexión de la comunidad con este lugar tan especial. Un año después del descubrimiento, escribió, la calidad del agua en la ciudad sigue mejorando. El huerto comunitario ha dado una cosecha récord. El programa escolar está ahora a pleno rendimiento, con lista de espera. A T. Blackwood le habría encantado ver cómo su investigación se hacía finalmente realidad. Martha se detuvo con el bolígrafo suspendido sobre la página. Junto a la ventana, las luciérnagas habían comenzado a aparecer en el crepúsculo estival, con sus suaves luces reflejando las estrellas que surgían en el cielo. De buscar refugio a proporcionarlo, continuó escribiendo. Los giros más inesperados de la vida a menudo nos llevan a donde necesitamos estar. Cerró el diario y lo colocó en la estantería junto a la investigación original de Blackwood, el pasado y el presente en conversación, separados por décadas, pero unidos por un propósito. El mañana traería nuevos visitantes, nuevas preguntas, nuevas posibilidades para la primavera que había esperado tan pacientemente a ser redescubierta. Por ahora, Martha Tucker, profesora, historiadora y cuidadora, estaba exactamente donde debía estar.